Dijiste una palabra, Rodo, y a mí se me abrieron los ojos. Dijiste salarios. Claro, ¿y se va a reunir o no el Consejo del Salario, Anita, en los próximos días? Adelantaron por parte del gobierno que sí, que es una idea y que los aumentos van a ser significativos. El tema es qué tan significativos teniendo en cuenta todos los aumentos. Sí, y además hay que esperar a ver qué detalles conocemos de esa reunión, porque sabemos que hasta ahora del tema salario no se habló. Simplemente se habló del aumento de tarifas, de la quita de subsidios, de qué es lo que va a pasar con el transporte, con la luz, con el gas a partir de enero, pero no de un aumento de salarios. Así que será cuestión de esperar a ver cuáles son los detalles que vamos a conocer. Daniel, ¿A Enrique... cuánto se tendría que ir un salario? Es lo que quería preguntar. No, Primero, una cosa importante, sí, el salario dale. mínimo es una referencia para 6 millones de personas en Sí. Argentina. Los que cobran salario mínimo, los que hacen changas, tienen trabajo informal, El informal. y las personas que tienen planes sociales, que es el 50% del salario mínimo, eso último lo desengancharon Se ahora. desindexa, que claro. Claro, que dijeron que iba a quedar congelado al 2023. La verdad es que es una referencia importante. Hoy está en 150.000 pesos, quedó totalmente Desfasado. Desfasado absolutamente. Sería importante que tuvo una suma significativa porque va a acomodar el resto del salario. Hoy, objetivamente, la gente está perdiendo en términos de ingresos. Ojalá se reúna rápidamente y pegue una suba significativa. Enrique, ¿cómo lo ve usted? Bueno, yo entiendo el tema de cuál de los temas. El tema del salario, que me parece muy interesante. Porque hoy lo que estaba diciendo No, yo Daniel pensé es... que estábamos con el tema de los 7.000 contratados, porque yo había hecho Bueno, un va corte. relacionado. Está porque estamos todo de la hablando mano. de Igual personas estamos hablando de un montón de temas, porque ejemplo, el DNU viene con un montón de temas. Claro, Es bueno, de los avasallante, pero 7.000 digo, empleados... son personas que se quedan sin trabajo. Claro, son contratados que Sí. tienen un contrato con un plazo de caducidad. Esto hay que entenderlo. Cuando nosotros, en el caso de él que sigue siendo diputado, cuando yo dejé de serlo, la gente que yo contrataba tenía un plazo de caducidad de ese contrato. Sabía que después firmaba ese contrato por un año. Lo que pasa es que después se hizo la práctica que el que estaba transitorio pasaba a ser planta permanente y así se generaron las capas geológicas. Pero la Constitución de los porteños, en la cual yo participé en la redacción, fui convencional constituyente, establecimos claramente que el personal de la legislatura no podía usar más del 3% del presupuesto total, y todo el mundo que yo contrataba sabía, no se podía llamar a engaño, de que cuando terminaba mi gestión como diputado se tenía que ir. Inicio Claro. y final. Claro, exactamente. Tenía Era ingreso como el y cargo, egreso. perdón, era como el cargo mío. El cargo mío tenía como el yogur, una fecha de caducidad. Y además, mirándolo de afuera, y quizás yo no sé nada del tema, y me lo contás y te digo, es lógico. Es lógico. Claro. Sí, el un problema es la contrato lógico. previsibilidad. Exactamente. ¿Cómo El haces problema para... es- Sí. ¿Qué cosa? La ¿Cómo haces previsión. para prever una vida, por ejemplo? Si yo trabajase Pero con si usted, yo sé que a voy a mí entrar... me echan en 4 años... Pero no te echan en 4 años. Vos sabés que cuando entraste en el año 2020, en el caso mío, en el año 2017, Sí. terminabas en el 2021. ¿Y ahí qué? ¿Y ahí qué no? Ahí, ¿Cómo escúchame. sigo? No, pero espera, Sí. ahí estamos hablando de la... ¿Conseguiste otro trabajo? Porque No, sabías que pero ahí este trabajo era estamos hablando de los temporario. cargos políticos. Es difícil. Ah, no, bueno, no. No, el tema de los- Entonces, a ver. con ese criterio, yo, cuando terminé de ser diputado, muchachos, y ahora la ¿Y ahora qué previsibilidad, tengo que volver al estudio. No, pero retomaba con la Así dinámica lo de hablar de los retomamos, 7.000 perdón. empleados públicos que fueron despedidos a través del decreto que fue publicado hoy por Javier Milei. Digo, hacía referencia, Enríquez, al tema de las plantas políticas, decías. Vos hablabas de Yo las estoy plantas hablando, políticas. perdón, estoy hablando de los contratos de locación de servicio. Todo, Bien. cuando uno firma un contrato, dice, comienza el 1 de enero y termina Sí. el 31 de diciembre. Si yo pretendo que ese contrato me lo prorroguen, Sí. es imposible porque había una fecha de inicio y una fecha de Y terminación. esos son los que se dieron de baja, ¿no? Empleados que hayan sido efectivos, No, pero lo que durante están el 2023. eliminando, perdón, lo que están eliminando ahora, rescindiendo, Sí. yo no soy de la Libertad Avanza, soy del PRO, no estoy defendiendo, estoy señalando hechos objetivos. Son 7.000 personas cuyo contrato feneció. Es Bien. facultad del Poder Administrador renovarlo o no de acuerdo a las calidades de oportunidad, mérito y conveniencia que esos contratos revisten. No, eso sin Ahora, duda, se va igual. De todas maneras, Sí. pensemos que hay además gente que entró en los últimos años que evidentemente no cumplían con los requisitos laborales. Por ejemplo, si no quiero emplear la expresión vulgar, ñoqui, pero sabemos que eso existe. O nos Más sacan- vale. Más vale que existe. Más vale. Entonces, me Pero no parece- lo son y yo, todos. No, Lo malo pero es caer ¿quién en está una diciendo- generalización. No, Pero no, no. ¿quién está diciendo Por que eso. son todos?
Estoy diciendo que hay una parte Totalmente. que es muy fácil esto de descubrirlo, porque todos sabemos que es el conchavo político. No, hablemos alguna vez sinceramente. No, y si hablamos sinceramente, hablemos también de los que quedan en planta, que son cargos políticos y después cuando cambia el gobierno no se quieren ir. Exactamente. Y le hace pasa. juicio, Pero de eso y le lo hace que yo- juicio al Estado, ¿no? Eso es lo que Bueno, yo eso digo es una vergüenza. justamente. Claro, Sí. eso es lo que Pero yo es una digo vergüenza. justamente. Totalmente de acuerdo. Además representás al pueblo y después le terminás haciendo juicio al Estado. Esa gente directamente... Bueno, escúchame, yo he conocido algunos casos de alguno que todavía dijo que cuando terminó su función en determinado lugar, dijo, bueno, a mí me tienen que indemnizar por estos 4, 5, 6 años Qué montón. que no estuve trabajando en mi estudio. Porque al abolirse la jubilación de privilegio, que me parece excelente, y esto ya arranca en la época de Duhalde, hay que reconocerlo, había muchos que decían, sí, bueno, pero yo estuve 4 años que estuve laburando de diputado, acá tengo a mi izquierda a alguien que, Daniel Arroyo, que difiero muchas cosas con él, pero sé que es un tipo que termina en su mandato y no va a haber el rebusque del rebusque, vuelve a lo que hacía antes. Claro, totalmente. Entonces, me parece que eso es lo que tiene que suceder. Ahora, en una ya que democracia. estamos hablando de trabajadores del Estado, ATE ya anunció que se va a movilizar también junto a la CGT. Y hay reunión en la CGT y está Matías Rezano trabajando desde muy temprano. Mati, ¿nos escuchás? Bienvenido. Sí, muy buenas tardes, Rosario, Fede, placer de saludarlos. Bueno, estamos ubicados aquí en la sede Azopardo de la Central Obrera a la cual hacías mención. Escenario de un encuentro que justamente se mencionó mucho y se esperó mucho, a pocas horas también de la concentración que va a tener lugar mañana en la Plaza de los Tribunales, donde en la dependencia judicial justamente los representantes de la CGT van a presentar un pedido de amparo y también de inconstitucionalidad del decreto que justamente anunciaba el presidente Javier Milei el miércoles de la semana pasada. Se espera justamente este encuentro entre Eduardo Beliboni, referente justamente del Polo Obrero, y Pablo Moyano, referente de la CGT, que, Rosario, si recordás, se iba a tener lugar a las 12 del mediodía. Sí. Luego, minutos antes de ese horario, parecía que el encuentro no tendría lugar. Bueno, se pasó para las 15 y a pocos minutos justamente de llegar a este horario, todavía no hay movimiento aquí, pero se espera justamente la presencia de ambos referentes y también de otros representantes de ambas entidades para, en principio, congeniar lo que es la logística de la movilización. Se especula con que el Polo Obrero y las organizaciones sociales aguarden en Congreso y luego se sumen en lo que es la Plaza de Tribunales o se queden en la Plaza de los Congresos a la espera justamente de lo que va a ser la presentación judicial. Bueno, todos esos detalles logísticos se van a terminar de ultimar aquí dentro de esta sede y también se espera por algunos lineamientos a definir en cuanto a la concentración y a congeniar entre ambas entidades o por lo menos referentes. Nos visita también Juan Ignacio Boutet de la Juventud de la Libertad Avanza. ¿Qué hace, Juan Ignacio? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Gracias por recibirnos. El análisis de cómo está justamente la Libertad Avanza, que están en poder, revolucionando muchos puntos. El Congreso, la CGT, el tema del salario. Hay un montón de discusiones en el haber. ¿Cómo lo ves? ¿Qué análisis haces de todo esto? A ver, yo lo veo bien, me da una gran satisfacción estar viviendo este momento de la historia argentina, porque creo que si bien hay un contexto complicadísimo, que ninguna fuerza política va a poder hacerlo sin, si se quiere, agitar el avispero, son muchísimos años en los que veníamos directamente al abismo. Entonces, lo que estaban diciendo recién, a ver, estas personas que van a marchar mañana, Sí. bien, se están representando a sí mismos los cabezas de las agrupaciones, es decir, ¿a alguien le parece que en 10 días de gobierno o a 10 minutos de haber presentado un DNU ya se pueda estar marchando de la manera que se marcha? Hoy O sea, Patricia Bullrich, la voy a citar, dijo 16 días, 3 movilizaciones. bueno, por eso, a ver, pero hay que ver quiénes son las personas y cuáles son sus desacuerdos, porque digo, yo no vi este desacuerdo tan grave, o sea, 3 marchas en no sé cuánto tiempo, cacerolazos masivos. ¿Dónde estaban las cacerolas los 4 años que se gobernó por DNU, los que odian el DNU? ¿Dónde estaban cuando, por ejemplo, nos encerraron? ¿Dónde estaban? O sea, estas son las cabezas de la política que se representan a sí mismas y a sus intereses. O sea, los camioneros, los gremios, digamos, estaban todos guardados durante 4 años. Entonces ahora están con la cacerola, están haciendo paros, bueno, perfecto, pero la Argentina ya viró para el lado que cree que al menos puede cambiar. Entonces, digo, yo veo
que se está viviendo un momento importantísimo en la Argentina. Ahora, Rollo, ¿la Argentina puede cambiar? ¿Necesita cambiar la Argentina? Sí, claramente. Estamos frente a un modelo agotado. Se buscó una alternativa porque el gobierno no había dado respuesta. Eso está claro y está claro que el problema de la inflación y la vida cotidiana es durísimo. Ahora, de ahí a ir al mercado a lo bestia, a lo que da lugar, hay un camino en el medio que es el equilibrio. Yo creo claramente que hay que hacer reformas estructurales, no las que está planteando el gobierno, ni en el decreto, ni lo que parece ser la ley ómnibus, que hay que hacer cambios grandes, pero con equilibrio. No puede ser todo al Estado, pero tampoco puede ser todo al mercado, a lo que sale. Hay que encontrar un equilibrio. Como el gobierno anterior no lo encontró, la sociedad lo castigó electoralmente. Ahora, no nos vayamos para el otro lado, no vayamos a una cosa tan extrema. Yo creo que es tiempo más de racionalidad. El Estado algo tiene que ver con la canasta básica alimentaria. Puede ser que sea el precio que sea, algo tiene que ver con la medicina. Bueno, ahora vamos a hablar un poco también de estos nuevos precios, cuidados, que llamaron la atención de todo el mundo, porque de repente vamos a tener unos precios definidos de la canasta básica. ¿No era que no iban a haber precios regulados, Rosario? Bueno, es una sugerencia que hizo el gobierno y aceptaron las empresas, pero en instantes te lo vamos a contar. Ahora tengo un consejo para ustedes, porque estamos atravesando tiempos difíciles, vos ya lo sabés, y si necesitas efectivo yo tengo la solución. Anda a Cabildo 2114, donde podrás encontrar, vender oro, alhajas antiguas, brillantes, relojes importantes a precio internacional. Ya sabes, como dice Chiche, donde respetan el valor de tus afectos. Mira. Cabildo 2114. Si tiene que vender oro, alhajas antiguas o relojes importantes, en Cabildo 2114, además de la mejor cotización, siempre respetamos el valor de sus afectos. Los esperamos. Consúltenos por WhatsApp al 15 62 63 5877. Cabildo 2114, casi juramento. No puede ser locura. Y estábamos hablando, claro, de los precios diferenciados. ¿Qué piensa usted, Arroyo, de eso? Porque cambiaron un poco la logística. Al principio además estuviste en desarrollo social. No, yo creo básicamente, a mí me parece que no es lo mismo la canasta básica que el resto. Si lo está armando el gobierno, lo arman los proveedores con los supermercados, es igual en la medida que tiene que haber una referencia, uno tiene que saber cuánto salen las cosas. Hoy no tenemos referencia. Por eso, a mí me parece que está bien que se encare por ese lado. Creo que 20 productos son pocos, pero independientemente de eso, no es lo mismo leche, carne, frutas y verduras que el resto. Yo entiendo que el gobierno está yendo a un proceso de recesión, que en algún momento va a encontrar un punto de equilibrio y se van a estabilizar los precios. Pero en el medio va a quedar un montón de gente afuera. Si logra algún mínimo con la canasta básica, sería razonable. Ojalá lo logre. Yo no creo esto que el Estado tenga que retirar, que el mercado tenga que retirarse a lo que sea y que el Estado se corra. Eso no lo creo. Ojalá esto por lo menos tenga alguna racionalidad y tenga claro la familia cuáles son la canasta básica, cuánto salen las cosas. Hernán, quiero escuchar tu opinión de todo esto porque obviamente vamos a un sistema que lo usó el gobierno anterior o similar. Mira, es fundamental, como dice acá Daniel, que hayan referencias de precios. Después podemos discutir si los precios tienen que ser definidos a partir de el valor trabajo o del precio marginal a partir de la demanda y la oferta. Esa es una discusión posterior y es muy interesante y muy válida. Pero sí es fundamental que cuando alguien va al supermercado pueda entender cuánto vale algo. Y si una mermelada de una marca X, de un sabor frutilla, vale 1000 y justo otra marca vale 5000, ahí hay un problema que el consumidor tiene que identificar y decir, bueno, por algún motivo una vale 1000 y otra vale 5000. ¿Por qué vale tan cara? Es un buen punto ese. A veces siento, yo soy de hacer las compras y voy los días de promoción, me la rebusco bastante. Con la tarjeta, cada vez menos. Y a veces que agarro algo y digo, ¿vale esto? Bueno, y no lo sé. Escuchá lo que me pasó el viernes. No lo sé, no tengo ni idea. Salí con los pelos de punta al supermercado. Uno de los supermercados que dice ser el más económico. Sí. El papel higiénico, 4.750 ¿Pero cuál pesos. compras, Rosario? El de 4... Hay de 6.000, me dicen. Estoy hablando de 4 rollos, sí, doble hoja, y sí, por lo menos me doy ese gusto de comprar el papel higiénico. 4.700 pesos. Y después te vas a otro supermercado y tal vez lo encontrás por 2.900. ¿Qué es esa disparidad de precios? ¿A qué se debe, Enrique? Es lo que recién explicaba Rosario. A ver si o por lo menos lógica. hay una explicación a tu experiencia. La experiencia es que uno tiene que agarrar y caminar y ver dónde se compra más barato los productos. A mí me pasó hace poco con un pan dulce que en un lado estaba 12.000 y en el otro estaba 18. Ahora, si yo, el precio de referencia es quien lo fija el mercado. Y yo siempre digo la frase de Willy Brandt,
cuánto mercado como sea posible, cuánto Estado como sea necesario. Claro. Pero no podemos decir que el Estado me fije un precio, Qué buena frase. porque ya sabemos cuando el Estado te fija un precio sostén o como sea, termina siendo esto un nicho de corrupción y lo que es peor, termina habiendo desabastecimiento y mercado negro. Entonces, seamos sinceros alguna vez, a mí me parece bárbaro la intervención del Estado, pero el Estado ha demostrado que este Estado mastodónico fracasó totalmente en las funciones esenciales, salud, educación, seguridad, defensa, en todo eso falló el Estado. Entonces, Y economía, claramente. Y economía, desde luego, Ni hablar. que es la base de todo. Totalmente. Y la educación sobre todo. Entonces, dejemos, yo por ejemplo ahora cuando estoy viendo esto, la central ahora confirma, la central obrera, durante 4 años no dijeron Te nada. agarrás Y el la cabeza. salario A mí se me pasa lo deterioró. mismo. A mí me pasa Y lo estuvieron mismo. escondidos bajo la cama. Sí. Y le votaron a que también lo votó Milei. Y le votaron una ley que cuando yo fui diputado me oponía siempre a ese tipo de rebajas de impuestos, porque yo digo, muéstrenme, y acá tengo un ejemplo de La Espina, que era compañero mío en ese momento, muéstrenme que bajamos el impuesto, ok, pero achíquenme el gasto público. Claro. Sí, porque lo- si no después me bajás de este lado, pero aumentás Lo por el claro. otro. ¿Sabés que hay menos colectivos hoy? Sí, parece que sí. ¿Estás dispuesta a esperarlo más tiempo? Y sí, ¿qué vamos a Queda hacer? otro. ¿Se puede Queda- pagar? ¿Se aumenta? ¿Y cómo vamos a pagar? Todo sube, todas suben las cosas. Peor. ¿Se va a dejar de andar en colectivo? ¿Alguna medida pensaste? No. Bueno, gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? No quiero hablar. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Uy, está hablando por teléfono. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dice, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Uy, chicos, qué difícil, me está costando Tranquila. esto hoy. Agus, mientras A ver, encontrás a alguien hola, que ¿qué tal? responda, Sí. le pregunto a Arroyo, ¿es tan difícil encontrar un punto de equilibrio que la gente pueda pagar el boleto y que las empresas no se estén quejando porque no pueden mantener las unidades, pagarle a los choferes? No, ¿Es imposible? No, yo creo que encontrar un punto de equilibrio. El tema es que volvió a subir la nafta, con lo cual seguramente el costo de transporte aumentó. La familia lo que gastan alimento y transporte. Claro. Una familia, alimento y transporte, cuando hay una persona mayor, además medicamentos. Ese es el gasto. Entonces hay que ser muy cuidadoso. Entiendo que lo va a hacer por etapas el gobierno, entiendo que no va a ser de golpe, pero hay que ser muy cuidadoso. El moverse es parte de un costo muy fuerte para la familia. Sí, pero es llamativo también el número que recién decía Rochi, 90-10. Absolutamente. Que está claro está que mal. está desfasado. Lo que Está pasa claro es que esos está desfasado. 90 lo pagamos entre todos, Sí. incluso en El que va a subirse el al que va colectivo. subsidiado. Porque ¿de dónde sale ese 90 de diferencia? De la emisión monetaria, que es inflación, lo paga el más pobre. Claro. Coincido. No, digo, una cosa es que esté pagamos desfasado, otra cosa es que se desfase para otro lado. Hay que encontrar un punto de equilibrio, sobre todo porque estamos hablando, gran parte de la gente en el conurbano toma colectivo, tren y colectivo. Claro. Esta gente en realidad está saliendo del tren, va a tomar un colectivo. Tienen Hay 2 que horas de ser viaje tal vez. Son eso. algunos son 6 boletos por día. permanente. 3 de Yo ida, 3 de vuelta. Gran parte de mi vida hice eso, colectivo, tren, colectivo. Hay que ser muy cuidadosos con el tema del transporte. Está claro que hoy está desfasado. Encontrar un punto de equilibrio. Y sobre todo, una cosa que sí se puede hacer y que hoy está en la tecnología, que los más pobres paguen menos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola. ¿Todo bien? ¿Estás esperando el colectivo? Sí, para el colectivo. ¿Estás hace mucho? Sí, no, recién llegó. Contame, hay un 50% del servicio. ¿Cuánto estás dispuesta a esperar? 15 minutos. 15 minutos como mucho. Sí. Si no, ¿qué haces? ¿Te tomas un auto? No, espero, no me puedo tomar un auto. Es imposible. Imposible, está muy caro. No se llega a fin de mes. ¿Y si aumenta el colectivo, qué hacemos? No sé, la verdad no sé. ¿Hay que ajustar otra cosa? Hay que ajustar otra cosa, dejar algo. Bueno, esperemos A ver, que no- Agus, volvemos acá un segundito al piso para preguntarle a Enríquez. Quiero, recién Frascarelli hablaba y daba algo y decía, esto es extorsión. Y usted decía algo, me parece que sí, o por lo menos afirmaba. Esto es extorsión totalmente. ¿Por qué? Explíqueselo a la gente. Y porque evidentemente lo que estaba diciendo es justamente que se está buscando los empresarios del transporte con la excusa de que no pueden renovar las unidades. Aplican No, pero Enrique, espera. Acá hay una realidad. El Estado subsidia a las empresas. o a el los 90%. empresarios el 90%. Entonces, evidentemente no tienen vergüenza, viejo. No. Por eso te Y digo. todavía no le descontaron nada. Por eso te estoy diciendo, acá están extorsionando para que la gente se queje. Claro, para Ese que es la- el tema. Entonces, Le para mete quebrarle miedo. la mano al Estado y que el Estado le siga dando el subsidio. Y sabemos Entonces, que ¿sabés es qué? Vamos a poner una empresa de colectivos. Si no subsidian el combustible y el sueldo, ¿qué pagan los empresarios? No renuevan las
las unidades, las tienen todas rotas. ¿Por qué no se dejan de joder? Bueno, eso es parte de la casta. Por eso cuando hablan de la casta hay que hablar de la casta política, la casta empresarial, la casta sindical, la casta de todo. La casta no es una sola, para que la entienda la gente. No, pero a veces la casta, pará. Porque a veces la casta es como, por ejemplo, se habla los políticos. Y ahí dicen, y ahí quedan afuera. Por eso, la derecha, Enrique, dijo que la casta no es una sola. No, porque a veces lo he escuchado en los últimos discursos que dice la política. No, en este caso lo empresarial, lo sindical. El empresariado está, y estos hombres, que Frasca lo dice muy bien, no renuevan las unidades y encima son los que hoy están metiendo miedo con que el boleto se vea 800. Recordemos que los 800 pesos es el ideal que proponen las empresas si no tuvieran subsidio. Claro. Por eso estamos manejando ese número. Por eso no entiendo dónde salió 800 pesos. Bueno, pues por eso no lo entiendo. Es más, 8.50. Es el número de extorsión, Frasca. 8.50 no sé si dice. es extorsión, Una cosa es, que lo es piden, a otra ver, cosa que sea. es Podemos una hablar de propuesta a uno. que ya sé, perdón. Sí, dale, Tami. ¿Cómo estás? Buenas tardes. A No, ver, es para que una se entienda. propuesta que ya se venía incluso hablando en el gobierno de Massa. Esto ya se hablaba. Lo que pasa es que quizás había ciertas regulaciones que no permitían que pasaran estas cosas. Ahora, esto se está trasladando a los trabajadores, ¿no? Ya las empleadas de casas particulares le plantean a quienes las emplean qué va a pasar si tienen que pagar 3.500 pesos por día de viático. ¿Puede ser ¿no? sueldo más viáticos? La verdad que yo digo que el sector de casas particulares, los que emplean a esas personas son muy pocos los que pueden pagar viáticos. Y llegan un montón de mensajitos, claro, la gente está opinando, tienen miedo de que aumente el transporte público. Por acá nos dicen, las empresas no quieren competir y se acostumbraron a robar, no a ganar. Bueno, es la opinión de uno de los televidentes. Fíjate, acá en Bahía Blanca ¿Qué nos concepción escriben tiene la gente de las el empresas? boleto. No es solamente lo que dice Enrique, lo que dice un poco Tamara, lo que dice Bueno, eso Frasca. de que nunca da bien el negocio, bueno, si no da nunca bien el negocio, no lo tenés. Es lo que dice, es lo que decía Chiche, no le creo a los empresarios cuando dicen que da pérdida. Pero lo que Enrique. pasa es que siempre vivieron de la teta del Estado. Mira. Es así. Por eso es bueno poner una empresa. Este es el capitalismo prebendario. Qué buena Es así, porque siempre vivieron del Estado. Entonces, cuando le cortás y lo haces, decís, porque todos quieren ser capitalistas, todos quieren ser competitivos. Ahora, con la mía no, ¿eh? Claro. La mía no me la toqué. Claro, dame la del Estado, ¿no? Dame la otra, Claro. pero no. Es interesante esa lectura porque también, Rochi, con los mensajes que está recibiendo, también es una lectura más que tiene la gente. Quizás uno de acá piensa que la gente no sabe o no está del todo informada y tiene un punto con el tema de las empresas. Aclaro algo, porque hay mucha gente que nos está escribiendo y dice, ¿cómo? ¿El boleto a partir del lunes se va a 800 pesos? No. 800 pesos es el número que ponen las empresas. Sí Sin va a haber subsidios. Claro, sin subsidios. Va a haber una reducción de subsidios. Eso ya está definido. A partir del 1 de enero, lo dijo Adorni esta mañana. Pero hay que ver de cuánto ¿Y es de qué esa manera? reducción y en cuánto tiempo. Exactamente. Exactamente. Fíjate lo que nos dicen por acá. Buenas tardes. Estamos viendo desde San Miguel de Tucumán, departamento Concepción. Y acá el boleto nos cobra 20 kilómetros el recorrido a 600 pesos. Bueno, fíjate los precios muy dispares. Por acá nos dicen, ¿qué carísimo, tanto no se sé. quejan? No, lo que En pasa es que Corrientes, mira lo último, en Corrientes pagamos 250 pesos el boleto sin aire y esperamos 30 minutos para que llegue. Bueno, Lo Enrique que lo pasa es que hay escucho. una realidad que acá decía bien recién el amigo, diciendo que de alguna manera se paga de alguna forma y se paga con el impuesto que más castiga a las clases trabajadoras y a los sectores más vulnerables, que es la inflación. A mí me encanta esto que dicen, lo paga la clase media. Yo creo que, por ejemplo, yo tengo casos de abogacía, de estudios y de escribanías donde se ha planteado ya este problema que iban a subir los boletos, los pasajes, y los empresarios, o los escribanos, abogados, le dicen a la gente, yo te lo pago el pasaje, porque lo mismo pasa con el caso de los empleados del servicio doméstico. El servicio doméstico creo que es el mejor ejemplo. Es el mejor ejemplo. Yo conozco varios casos. Yo también. Que me sube el boleto y te lo pago yo la diferencia. Si el empleado es bueno, ¿cómo no voy a hacer eso yo? Pero también hay que adecuarse a que la situación económica es una situación económica lacerante y que no podemos seguir la farra de, como dije antes y lo vuelvo a repetir, que todo el mundo pretenda vivir de la teta del Estado. El empresario, el sindicalista, que todos quieran vivir de esto, porque entonces no se termina más porque el Estado hay que financiarlo de alguna manera. Hoy, posibilidad de recurrir a los organismos multilaterales de crédito no tenemos. La otra que nos queda es exclusivamente la emisión, porque la presión tributaria ya llegó a niveles exorbitantes. Aflojemos con la presión. Aflojemos con eso. Entonces, Ahora, Fede, te digo algo. 168 impuestos nacionales. La gente en el provinciales WhatsApp y está muy municipales. enojada. No sé cómo están en la calle, pero en el WhatsApp están con impotencia, con enojo. ¿Se picó el WhatsApp? Se picó el WhatsApp.
Esa es otra noticia que hay que dar, 50% de aumento. También. A partir de ahora. Ahora, Sí. ¿esto no se llama extorsión? ¿Cómo le querés decir? No Porque sé, yo busquémosle- creo que antes de hablar hay que fijarse cuál es el significado de extorsión. Justamente no es, ¿Eh? lo explicaba el doctor, Bueno, justamente extorsión no es porque expresión si no, que se ejerce no. sobre alguien no está mediante tipificado. amenazas para obligarlo a actuar No, no. determinada Eso pasa manera cuando los y obtener abogados- así dinero u otro No, beneficio. eso pasa cuando los que Eso no son encaja abogados- perfectamente ¿Podemos hablar de a en uno? estas empresas. Esto pasa cuando Estoy los que hablando, no son abogados. no hay que te estoy interrumpir, hace 20 hablando. años que pero estamos Tami, acá y hablemos no de sabemos uno. que primero Termina habla frasca uno, y te la después doy a habla el vos. otro. Es básico. Está bien, estoy contestando a las chicanas de Frasca. Entonces, no. Esto, yo lo dije antes que vos nombraras extorsión. Esto es claramente una extorsión. No es. El Estado le da a las empresas, a los empresarios que son privados para que funcione un servicio público, el 90% de subsidio. Tienen los colectivos hecho pelota, pagan sueldos con esa plata, no hacen lo que tienen que hacer, ejemplo, las cabinas que acaba de decir ella, que tampoco le hicieron. Entonces, saquémonos la careta y dejémonos de joder. O ponés en condiciones las unidades, pagale vos a tus empleados y si no, cerró la empresa, viejo. Cerrala. Vamos, Yo la quiero coincido- escuchar a Tami, ahí se la doy a usted. No, yo Enrique. coincido, discúlpame, yo coincido, no lo quisimos decir en el sentido Tipificado. delictivo de la palabra. No, Claro. pero perdón, pero la definición que dio es totalmente ajustada. Lo que vos decís, extorsión, defender derechos, no, extorsión no es defender derechos, extorsión es pretender mantener prebendas indebidamente como la han tenido los Bueno. sindicalistas, como la han tenido los empresarios. Bueno, es lo que yo te decía, vivir de la teta del Estado. El negocio de la obra pública, 80 empresarios aparecen implicados en la causa de los cuadernos, con sobreprecios de 40 y 50% de autovías, de pistas, de rutas. Enrique, que dale, jamás dale, hicieron. para. Sin contar Austral Construcciones, Cristóbal López, Fabián de Sousa, Sí, etc. Dale, Todo Tami, delincuente. dale. No, a ver, más allá del contenido ideológico de cada una de las afirmaciones que he escuchado, esto pasa cuando alguien que no es abogado agarra una definición del diccionario. La tipología del delito abogado. no No, está... no, no, al hay una doctor no le estoy tipología hablando. Al doctor que no está le en estoy el hablando. Código Perdón, Déjala terminar. Perdón, yo soy, disculpame. A usted no le estoy hablando, le dije, le estoy disculpame que- contestando a mi compañero de mesa que me quedó colgado y usted habló encima mío, entonces no pude contestarle. Pero Le yo estoy soy abogado, contestando te a mi quiero aclarar. compañera. Te quiero aclarar que estoy hablando como abogado. Pero no le estoy contestando a usted, le Ah, estoy perdón. diciendo justamente a usted no le estoy hablando. Perfecto. Me quedó el comentario Sí, con mi perfecto. compañero. ¿Le puedo dar a Juan? Eso pasa Sí. cuando un abogado cuando alguien que no es abogado interpreta estas cuestiones, como alguien que no es periodista, Frascarelli. Bueno, Pasa eso. le doy a Claro, Juan. Dale, Juan. Bien. Pero extorsión es una sola palabra. Está bien. Punto. Vamos, Juan. RAE. Yo no soy, Por eso, Diccionario. no salen Chicos, de ahí las chicos, definiciones chicos. jurídicas. yo no soy ni Acá no hablamos de abogado, ni definiciones economista, ni periodista, ni nada. Simplemente soy un ciudadano, tengo sentido común y creo que, entendiendo un poco que lo que quiere decir, si bien es correcto que digas que no está tipificado y todo, creo que es un sentimiento popular el hecho de sentirnos en cierto punto a veces, o sea, nos sentimos como ciudadanos. Yo lo digo, no soy funcionario público, soy un estudiante y un militante, si se quiere, Se entiende. y no estoy sesgado en que a veces sí sentís extorsión cuando no te dejan ir a trabajar, cuando te paran el subte, cuando te paran el Déjame colectivo contestar, pero todos y son la no próxima de mi definición. terminás, o sea, siendo preso de caprichos de políticos o de gremialistas que no son los de los trabajadores, porque todos somos trabajadores y terminamos siendo algunos trabajadores de segunda, al fin y al cabo, porque no tenemos esa representación de los políticos que se defienden a sí mismos. Le dieron ese 30% de núcleo duro que lo votó en primera vuelta. ¿Hasta dónde ellos van a...? Porque los demás son ¿Hasta más... dónde lo van a avalar? Más volátiles, claro. ¿Está bien dicho? ¿Hasta dónde no lo van a obligar a cambiar a él sus propias ideas? Porque hay un momento en donde no van a poder, por ejemplo... o sea, que- ¿Existe la negociación entre el político y el Sí, electorado claro. post Un buen elección? político se da cuenta de eso. Un buen Sí, claro. Milei dejó... Para que Milei- el otro lo entiendan también. No, Milei, claro, Milei sin dejó, duda, sí, Milei dejó de ser economista en el momento que se necesitó en Ciudad de Rivadavia y Claro. dejó de ser un científico y empezó a ser un artista. Claro. Porque para mí el poder es un arte. Obvio. Entonces Y se dejó de maneja ser con dos candidato riendas, para... digamos, ¿no? y Es un dejó de caballo ser que se maneja con dos riendas. Y además dejó de ser candidato, dejó de ser todo. No, pero no, Sentate eso- en el sillón, listo. Ya está, Claro, pero cambió eso tu es lo rol. previsible. Lo previsible es cuando vos dejás de ser candidato a ser funcionario público, en este caso el hombre más importante de Argentina, que ser un presidente, en términos políticos. Pero me parece a mí que ahora entró en el ejercicio del poder, que es un arte.
Y que a veces muchas ideas tuyas que vos tenés en abstracto, cuando las ves plasmadas en la realidad, son inviables. Enrique, le doy el cierre a usted y le agradecemos muchísimo por venir. No, el Siempre es un agradecido soy privilegio yo, tenerlo acá. coincido en que me hace acordar una frase, vos citaste a Fontevecchia, yo me voy más en el tiempo. Solón decía, estas leyes que le di a Atenas no sé si son las mejores, pero son las únicas que el pueblo de Atenas podía soportar. Como el arquitecto que vira el piso donde va a construir, acá también ocurre lo mismo. Yo creo que en mi ley hay muchas cosas, por ejemplo, la necesidad, la advertencia que ha hecho de los sectores más vulnerables con el tema de los planes potenciar trabajo, de mantenerlos, pero eliminando la intermediación. Y también señalando que hay muchos que van a ser dados de baja porque no se compatibilizan con la función de los mismos. Claro. El haber aumentado la UH al doble, en la tarjeta alimentaria un 50%, me parece que también hay una mirada que a lo mejor, no me quiero meter en un tema que ustedes acá se trata mucho en el programa, que a lo mejor tendría que ser también una mirada que enfoque a los jubilados y a los pensionados. Totalmente, los grandes olvidados. Permítame, y a la clase media. Porque la que queda desvalida en este modelo está siendo la clase media, que es la que el otro día tocaba las cacerolas. Ojo, Gran parte. Olvídate. Las cacerolas fueron ideológicas. Chicos, me está llamando. Paren. Espera, ahora no lo decís. Ustedes hace mucho que están en política, paren. Que hay gente que ideológicamente se unió, es verdad. No se puede poner de acuerdo todas las personas en la Argentina para tocar una cacerola ideológicamente. Hay un reclamo válido y hay que atenderlo.